con el rojo el puntito. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Arias Celeste Fernando Elías Vela. y hablaremos de la unidad número 7, inversiones financieras. Comenzamos con el concepto que se encuentra en el párrafo 212. Nos habla de que las inversiones financieras son colocaciones de efectivo en otro activo financiero, que son mantenidas allí para obtener una renta, ganancia de capital o cualquier otro beneficio, ya sea explícito o implícito. Este párrafo también comenta los elementos que incluye y los que no incluye. Los elementos que incluyen serían los depósitos de plazo fijo, también incluirían los títulos de deudas emitidos por otras entidades, ya sean públicas o privadas. También incluye las acciones y otros instrumentos del patrimonio emitidas por la entidad, pero aquellas que no presentan control conjunto o influencia significativa. También serían los derechos a recibir otros activos financieros, pero que se difieran del efectivo o de cualquier otro equivalente de efectivo y de los créditos en moneda. Los elementos que no incluye este rubro son aquellos activos de plan, que son los bienes y servicios que tienen la finalidad de cumplir con aquellas obligaciones que están relacionadas con los beneficios de los empleadores, que especialmente serían las jubilaciones, las pensiones, todo aquel beneficio posterior al retiro. También serían aquellos activos que no surgen simultáneamente de un pasivo financiero de otra entidad. Y por último serían aquellos activos que se contabilizan con el sistema de los instrumentos derivados y operaciones de cobertura. Ahora mi compañero continúa con el siguiente artículo. Bien, seguiría el 213 que nos habla del reconocimiento, que una entidad reconocerá un elemento como una inversión financiera cuando se cumpla lo establecido en el párrafo número 22 y también lo establecido en el párrafo 112 que acabo de explicar mi compañera, que nos dice que si una empresa compra obligaciones negociables, está adquiriendo un activo financiero que tiene derecho a recibir en pagos correspondientes por este mismo. Sí, por este mismo. Después está el 214 que nos habla de la medición inicial de estos mismos, que nos dice que una entidad medirá inicialmente las inversiones financieras que procedan de transacciones entre partes independientes, que nos aclara en tres incisos. El A, que nos dice, posteriormente la medición se realizará a valores corrientes si estos activos cotizan en un mercado activo o si también estos mismos no llegasen a cotizar en un mercado activo, por así decirlo. Un ejemplo de esto vendría a ser la bolsa de valores. Y después el inciso B nos establece que la medición posterior de los activos se haga al costo de amortización por 2 puntos. En los, sí, por costo de amortización en 2 puntos. ¿Qué sería? Por el valor de las sumas entregadas, reconociendo los gastos incrementales en los siguientes casos, que vendría siendo si la empresa llegase a ser pequeña, si la tasa de interés pactada no difiere significativamente y si las cuotas vencen en un plazo máximo de 12 meses. Y en el punto 2 nos establece de que por el valor descontado de los flujos de efectivos futuros estimados, mediante una tasa de interés del mercado. Si no se llegase a cumplir lo mencionado anteriormente en el punto anterior. Y después estaría el inciso C, que nos dice que en el restante de los casos, por su costo de adquisición, menos aquellos dividendos en efectivo u especie. Continuamos con el artículo 215, que nos dice que una entidad
podrá, em, podrá reconocer los costos de transacción, se reconocerán los costos de transacción en los resultados solo si se realiza la medición inicial am, a su valor razon- razonable. Y como parte de los costos de inversión, sí, perdón, comienza de nuevo. Eh, Se reconocerán los costos de transacción solo si la medición inicial se realiza a su valor razonable o su cotización sucedánea. Así. Y será como parte del costo de la inversión solo si la medición inicial se realiza a su costo de adquisición. Continúa ahora mi compañero con el siguiente párrafo. Con el 2.16 que nos establece las inversiones financieras entre partes relacionadas, que nos dice que estas entidades pueden optar por medir sus inversiones financieras por partes relacionadas según los siguientes criterios que vendrían a ser por acuerdo mutuo de las partes o bien establecido que sería por las definiciones establecidas en el 2.14 y 2.15 que anteriormente ya mencionamos de las inversiones financieras de partes independientes. En el párrafo 217 también nos dice que la entidad puede optar por medirlas por política contable, donde ya se deberá contabilizar la contrapartida y será un procedimiento similar a lo establecido en el párrafo 509 y 510 de la RT 59. Pero bueno, continuamos con el siguiente párrafo, que es el 218, que nos habla de la medición posterior. Una entidad podrá medir aquellas inversiones financieras en las siguientes situaciones. Cuando, cuando hablamos de acciones u otros instrumentos del patrimonio emitidas por las entidades que no presenten de control conjunto o influencia significativa, mediante su valor razonable. Una razonable cuando los activos no cotizan en un mercado activo. Por su cotización sucedánea cuando los activos no cotizan en un mercado activo. Y la otra será por su costo de adquisición, menos los dividendos de efectivo o de especie, que se reconocerán en el momento. La otra situación es cuando hablamos de deudas emitidas por otras entidades, ya sean públicas o privadas, que sería a su valor razonable solo si la entidad tiene la intención o la factibilidad, la intención y la factibilidad de poder transferir, ceder o negociar estas mismas inversiones anticipadamente. La otra, cuando la entidad pueda acceder a, a un mercado activo para poder realizarlas anticipadamente. Y la última es cuando la conducta o las modalidades operativas de la entidad se revelen los hechos anteriores o posteriores a la fecha de los estados contables. Eso será a su valor razonable. A su cotización sería idénticamente lo mismo, con la diferencia que la entidad podrá acceder a aquel mercado, pero que no contiene todas las características de un mercado activo. Pero después sigue los siguientes procedimientos. Y por último sería a su costo de amortización. Continúa mi compañero con el siguiente artículo. Sí, que nos habla de que una entidad reconocerá en el resultado del periodo según correspondan, que serían los cambios del valor
del valor razonable, los cambios en la cotización sucedánea de las mismas inversiones financieras, los ingresos financieros generados y los dividendos, eh, los dividendos declarados por los resultados obtenidos por la emisión de estas acciones, por la emisión de estas acciones. Después seguiría el artículo 220 que nos habla de la comparación con el valor recuperable. Esta nos define de que al cierre de los estados contables se debería realizar una evaluación para detectar o para ver si hay indicios de desvalorización en las inversiones financieras medidas a su costo de amortización o su costo de adquisición. Sigue mi compañero. Pasamos al artículo 221, que nos habla de que una entidad podrá determinar la diferencia de la medición contable con su costo medición contable, con su valor recuperable, como habló mi compañero, mediante aquellos indicios de deterioro, que serían las dificultades financieras significativas del emisor, cuando exista la probabilidad de que el emisor inicie un proceso de quiebre o concursal. La siguiente, cuando se presenten cambios adversos en el entorno económico, legal o tecnológico. Y el otro, por último, sería em, y el otro, por último, sería cuando hayan incumplimientos o infracciones para realizar las condiciones de la emisión de los títulos u otros activos. Continúa mi Sí. compañero. Y de que la entidad medirá que serían las pérdidas por desvalorización de las inversiones financieras que se midan a costo de amortización con la diferencia de los siguientes importes, que vendría a ser la medición contable de los activos y el mayor de los siguientes importes, que vendría a ser el valor de los flujos de efectivo esperados, que este debe ser consistente con las incobrabilidades y moras, ya que este activo las considera probables. Después también serían por la tasa de interés utilizada al momento de al momento de la medición inicial, si, si el tipo pactado es fijo y que sería la tasa de interés efectiva a la fecha de los estados contables, si también si el tipo pactado de esta es variable. Y también eso sería en el inciso A y B, y el inciso B nos habla de por su valor neto de realización. Pasamos ahora al siguiente párrafo, el 223, que nos habla de que una entidad reconocerá las pérdidas por desvalorización que se midieron a su valor de adquisición, que se midieron a su costo de adquisición, sin su costo de adquisición, mediante la diferencia que haya de la medición contable del activo, que esta misma supere o esté más alta que la la mejor estimación del importe que la empresa, que la entidad, sí, empresa o entidad, recibirá por ese activo. Hasta este mismo puede estar en cero, desde cero. Pero solo si se vendiese a fecha de los estados contables y siguiendo los criterios que se establecieron del emisor. Continúa mi compañero con el siguiente párrafo. Que nos habla de que la misma entidad podrá revertir las pérdidas por desvalorización reconocidas en el periodo anterior solo cuando posterior a la contabilización de este se aumentara su valor recuperable.
En tal caso, la medición aumentaría las inversiones financieras involucradas por un importe que sea menor entre, que sería el valor que tendría la inversión si nunca se hubiera reconocido, que sería la desvalorización, y su nuevo valor recuperable. Yo había tomado un ejemplo para este, que era de que una inversión después de haber reconocido su desvalorización y haberla contabilizado pasaría a valer 700.000. Y casualmente sí, sube su nivel recuperable y su nuevo valor recuperable vendría siendo de 850.000. Y el valor que hubiese tenido esta inversión si nunca se hubiera reconocido su desvalorización hubiera sido 1.000.000. Entonces la diferencia de este monto vendría siendo la de 150.000, que ésta se reintegraría a la inversión en la siguiente registración posterior. ¿Sigue mi compañera? Continuamos ahora con la baja de cuentas de las inversiones financieras. Este párrafo nos habla de que una entidad dará de baja aquellas inversiones financieras solo si se extinguen o se liquidan todos los derechos contractuales de los flujos de efectivo de las inversiones financieras. La otra cuando se transfiera el activo con sus riesgos y sus ventajas. Y la última cuando realice un acuerdo de refinanciación. Pero este mismo tiene que seguir las características que se especifican en el párrafo 227. El párrafo 227 nos habla de que si una entidad decide refinanciar una inversión financiera, sí, respectivamente de las respectivamente de las deudas emitidas por otras entidades, ya sean públicas o privadas. Bueno, esta inversión, después de ser refinanciada, si presenta una diferencia con la otra inversión que posterior a su refinanciación, entonces la RT 59 nos dice que se tiene que dar de baja este activo. Le tiene que dar de baja este activo respectivo. Y también se tiene que reconocer la nueva inversión. Y se aplicarán las medidas, se aplicarán las normas de la medición inicial que comentó mi compañero. También se va a reconocer en el resultado del ejercicio la diferencia que hay en la inversión, en la inversión dada de baja y la nueva inversión. Y también se reconocerán los costos que se incurrieron por esta refinanciación de la entidad. Ahora mi compañero continúa con los siguientes párrafos. Bien, yo continuaría con el párrafo 226, que nos hablaría de que si una entidad transfiere inversiones financieras, que nos lo explica en dos incisos. En el inciso A nos habla de que conservaría, que sería el riesgo de crédito, ya que no daría de baja a los activos financieros transferidos y que contabilizaría un pasivo como contrapartida de cualquier activo recibido. Y en el inciso B nos establece que este transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas de las inversiones financieras, que nos establece que reconocer a cualquier activo recibido, deberá dar de baja el activo transferido y que reconocerá cualquier resultado por esta transacción. Y seguiría con el 228, ¿no? Sí, sí, continúas con el 228. Bien, que nos habla de sustancialmente diferente, que establecido en el párrafo anterior, que se cumple si el valor descontado de estos flujos de efectivo posteriores a la refinanciación utilizan la misma tasa empleada para medir inversiones original, para medir la medición original, que tiene que ser más o menos de un 10% respecto al valor contable.
Si llegas a alcanzar este 10%, se considera que sí es sustancial. Pero también nos dice de que existen otros elementos de carácter cualitativo, que también puede ser sustancial, que permite deducir tal cambio, que puede deducir el cambio, que puede deducir que el cambio sí es sustancial, agregando este tipo de condiciones, que vendría a ser la constitución de nuevas garantías y la incorporación de cláusulas de cumplimiento contingentes para el emisor. ¿Sí, mi Continuamos, compañera? ento- Continuamos ahora con el siguiente párrafo que es el 229. El 229 nos habla de que si la refinanciación que hicimos no da lugar a la baja de cuentas de la inversión original, entonces significa que se debe realizar un cambio, que hay un cambio de la estimación de los cobros financieros. Una estimación de los cobros financieros, pero para poder reflejar este cambio, la RT especifica que primero se tiene que recalcular el valor contable como su valor actual, utilizando una tasa de interés estimada de la inversión original. Luego, se tiene que reconocer inmediatamente la diferencia que hay entre el resultado del importe que nos da recalcular este valor contable con el valor contable previo a estos cambios contractuales, para que luego se ajuste el importe de la inversión junto con sus costos y, y luego se amortice durante el periodo que, que dure nuestra nueva inversión. Ahora mi compañero continúa con el siguiente párrafo. Que sería el 230, que ese también nos habla de que cuando se trate de una entidad que es pequeña o mediana, podría seguir el siguiente procedimiento en reemplazo de lo indicado en el párrafo anterior, hasta la fecha de su refinanciación, que podría mantener el valor contable de la inversión ajustada por los costos incurridos por la entidad a causa de la refinanciación de esta misma y modificará la tasa de intereses de forma prospectiva sin que dé lugar al reconocimiento de ningún resultado inmediato por esta misma refinanciación. Sigue Pasamos, pasamos ahora al el siguiente, que es 31. a la presentación en los estados contables. La RT 59 nos habla que una entidad podrá presentar las inversiones financieras en los en estado de situación patrimonial como una sección diferente de los activos y que se distinga en activo corriente y no corriente. Siguiente párrafo, continúa mi compañero. Que sería el 232 que nos habla de las revelaciones y notas, que una entidad describirá que serían las políticas contables empleadas y los criterios de medición aplicados de cada clase de las inversiones financieras y que las bases y métodos utilizados de los supuestos considerados a la medición basadas en valores corrientes, o sea, de que las bases y métodos utilizados deberán ser considerados a las mediciones ya establecidas a los valores corrientes. Sí, me expliqué más o menos. Después sigue el 233. El 233 nos habla de la presentación de la información de las inversiones financieras, de su composición. No dice que incluiría su naturaleza, su naturaleza e instrumentos, que serían, por ejemplo, los títulos en moneda extranjera, los plazos fijos, como también ¿sí? Aquellas acciones por cotización, etcétera. También incluye el valor razonable que se mide a su costo de amortización y se cotiza en un mercado activo.
Después está, eh, después están los importes de las inversiones financieras en moneda extranjera, si las tuviese, con su tipo de cambio a fecha de los estados contables. También incluye los importes de las inversiones, pero que están en función del plazo de su vencimiento, porque se distinguen en diferentes categorías. Por ejemplo, algunas no está determinado el plazo, en otras no se determina el plazo, en otras tienen su vencimiento, que es el vencimiento donde especifica el importe cuatrimestralmente del ejercicio subsiguiente o de los ejercicios posteriores al subsiguiente. Continúa mi compañero explicando este mismo párrafo. Bien, continuando con lo que dice mi compañera, también nos habla de que las tasas de intereses explícitas y explícitas, explícitas e implícitas, que por categoría de las inversiones, su medición efectuada en función del costo de amortización, según el costo de amortización, pueden informar que sería el promedio de categorías que existen dentro de estas. Y después nos hablan que serían de las pautas de actualización, si estas las hubiese, y las inversiones garantizadas por el emisor, que disminuyen el riesgo de la entidad. Y también serían, por último, que serían las pérdidas por desvalorización, reconocidas y acumuladas, que estas, que son reversiones de dichas pérdidas. ¿Sí, mi También cabe, compañera? también cabe aclarar que no especifique que también pueden ser aquellos que se pueden reconocer estos importes como los plazos vencidos. Y en el artículo 234, sí, 234, nos habla de que una entidad pequeña o mediana puede optar por no revelar tal información, que sería su valor razonable, los importes y las tasas de intereses, ya sean explícitas o implícitas. Continúa mi compañero. Ese era el 234 que no. Bien, Pasa al al 235. 5. Sí, me confundí. Que va, el 235 nos hablaría de las otras normas aplicables, que para el tratamiento contable de las inversiones financieras, una entidad deberá contemplar tanto el resultados pertinentes y no contradigan lo establecido en dichas secciones, y que tampoco debe contradecir otras disposiciones que podrían ser resoluciones técnicas u otras normas contables, que, por ejemplo, podrían ser, que serían la medición de costos, la medición inicial de bienes o servicios, la medición de valores corrientes, la medición en moneda extranjera y la expresión de los estados contables a cierre de ejercicio en un contexto inflacionario, que vendría siendo el ajuste por inflación de los estados contables. Bien, Y con esto terminamos esta unidad. Muchas gracias por escucharnos. muchas gracias, profe. Chao. Sorry,